Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Christopher. En primer lugar, darles las bienvenidas a todos por haberse conectado a este taller. Miguel, ¿me escuchas? Sí, Christopher, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente. Cuéntame. Bueno, chicos, como lo vuelvo a reiterar, espero que este taller sea de su agrado. Va a tener mucha información muy importante sobre cómo constituir tu startup. Así que les recomiendo que tengan a la mano apuntes, porque Miguel nos va a compartir muchos tips legales que hoy en día son bastante necesarios a la hora de fundar una empresa o una startup. Así que felicitarlos a todos por querer alimentar un poco más de conocimiento en temas empresariales y de derecho. Y bueno, sin nada más que decir, te doy el pase, Miguel, y bienvenido. Listo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Por favor, solo que quisiera confirmar ello. ¿Todo bien? Hola. Sí, se escucha. Genial. Muchas gracias. Bueno, Sí, Miguel, escuchamos. en principio, agradecer la oportunidad, agradecer a Christopher, agradecer a Alex. Como ustedes ya saben, nosotros tenemos un pacto, un acuerdo de amigos para poder realizar este tipo de charlas en beneficio de todos aquellos que estén interesados pues, en constituir en startups, y nosotros siempre en Nexo Legal gustosos de poder apoyarlos. En esta oportunidad me pidieron que hable un poco sobre cómo constituir una startup y bueno, como siempre, no necesariamente tenemos que ingresar de frente a hablar de las startups, sino me gustaría primero conversar un poco con ustedes sobre el término startup y cómo este se ve en el entorno, ¿no? Algunas definiciones que hemos encontrado tanto en la web como en normativa, aunque no lo crean, es, por ejemplo, tenemos primero un emprendimiento que emplea herramientas tecnológicas para el desarrollo de su actividad económica. Luego tenemos que el objetivo de una startup es satisfacer las necesidades puntuales que hasta el momento no han sido consideradas en el mercado de manera creativa, innovadora. Y finalmente un término que la norma le indica es pues que son emprendimientos innovadores y de alto impacto. ¿Por qué quería iniciar con esta descripción o con estos términos? Porque lo que quiero que quede claro desde un inicio es que a lo largo del derecho mercantil o del derecho societario siempre sucede lo mismo. Los negocios avanzan más rápido que la ley, los negocios avanzan más rápido que la regulación. Y esto se evidencia mucho en las startups o en los emprendimientos y estas ideas de negocio que muchos de ustedes quizá tienen. Entonces, las ideas o las normas legales que vamos a revisar el día de hoy no necesariamente se van a ajustar a las necesidades de ustedes. Sería increíble, sería genial que los negocios avancen a la par con la regulación y que podamos tener normas que se adecúen y puedan servirles a ustedes o facilitarles la vida para desarrollar la actividad empresarial que ustedes deseen, pero lamentablemente no es así. Entonces, por ello yo quería empezar con estas pequeñas definiciones, y siempre reiterando que la última definición, por ejemplo, es la definición que se están utilizando en las normas que salen que tienen alguna vinculación con las startups, ¿no? Una de ellas, por cierto, es esta norma que crea o que regula el dichoso crowdfunding y algunas actividades vinculadas a ello y relacionadas a la tecnología. Dicho esto, me gustaría también hablar de algunas startups peruanas que no es que tenga preferencia por ninguna de ellas, solo que es las que considero yo que han cambiado de cierto modo la forma de pensar y son exitosas en lo que están logrando, ¿no? Todos ustedes deben conocer y conocen el entorno quizá de una mejor manera que yo y hacen mayor networking con ellos. Kulki saben que ha revolucionado en el sistema financiero, Chasqui también es bastante importante, Fitness Pass para aquellos que les gusta hacer ejercicio, yo creo que es una salida muy buena, y teniendo en consideración que hay un mercado bastante interesante. El tema de ejercicios, el tema de gimnasios,
y todas las modificaciones que se han venido dando, era un mercado que tenía que ser acogido de todas maneras. Join Us también, qué duda cabe que está creciendo muy rápido, exponencialmente, y sobre todo que está permitiendo tanto a los artistas como a aquellos que disfrutamos del arte beneficiarnos, ¿no? Luego tenemos otra plataforma interesante, Te Cambio, Creana y Novios a Bordo, que también son muy importantes y creo que yo tienen determinadas características que deberíamos imitar, siempre y cuando obviamente la adecuamos a nuestro negocio. ¿Qué más tenemos que entender para crear una empresa? Primero, entender cuál es el ecosistema en el que se mueve el mundo del startup peruano, ¿no? Ya todos ustedes, al igual que yo, de seguro tienen mucho conocimiento de lo que son las incubadoras, aceleradoras, la red de inversión ángel y finalmente los fondos de inversión. Me quiero enfocar en este punto en los tres primeros, porque van a ser importantes para la explicación que voy a dar más adelante. Las incubadoras, si se han dado cuenta, están muy ligadas muchas veces a universidades. ¿Por qué? Porque las universidades en principio son la fuente del saber y de especialización técnica y tecnológica que ustedes puedan tener. La chamba de las incubadoras o el trabajo de las incubadoras es que ustedes puedan tener un brazo derecho que les permita tener empresas que por lo menos puedan sobrevivir en este sistema. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué me quiero detener un momento en esto? Si nosotros analizamos la cantidad de empresas que apertura y la cantidad de empresas que cierran en el Perú cada año o cada trimestre, nos vamos a dar cuenta que así como hay en promedio 60.000 empresas que se abren por trimestre, cada 3 meses se abren 60.000 empresas, también hay 30.000 que cierran. Quizá una pregunta que nos podríamos hacer en este momento y que lamentablemente no vamos a tener tanto tiempo como para discutir es ¿por qué fracasan tantas empresas? Miren ustedes, de 60 que se aperturan, 30 o 33.000 cierran. Esto según las estadísticas del INEI a febrero de este año, ¿no? Entonces, las incubadoras yo creo que son una ventaja muy importante que ustedes deberían aprovechar. ¿Por qué? Porque no todas las empresas que se crean en el Perú tienen la capacidad o la posibilidad tan siquiera de poder levantar la mano y preguntar a alguien cómo creen que están mis números, cómo creen que está mi proyección financiera, legalmente es correcto lo que estoy haciendo, es incorrecto lo que estoy haciendo, o incluso por ahí hay algunas startups que me he dado el trabajo de revisar para esta pequeña exposición y hay algunas que yo creo que alguien debió asesorarlos porque podrían correr el riesgo de caer en el ilegal. O tienes una idea de negocio genial y lamentablemente el mercado no está listo para ti o la regulación no está lista para ti y quizá puedas tener trabas en el camino. No recuerdo exactamente el nombre de la empresa, pero hay una empresa que busca, como casi todas las startups o a las que se dedican a la tecnología o las más exitosas por lo menos, realizar lo que se llama la economía colaborativa, que es un término bastante interesante, innovador, en el que no necesita necesariamente una empresa grande, ¿no? Sino se apoyan entre el consumidor, el proveedor, y no necesariamente es el famoso B2B que se veía antes, sino también el C2C, ¿no? O sea, el consumidor y el consumidor que se contactan. Esta empresa, para no seguir divagando, lo que pretendo o por lo que leí, es contacta gente que viaja a Estados Unidos, gente que viaja a Panamá y les dice, cómprame un celular, ingrésalo al Perú sin pagar impuestos y después me vas a dar el celular acá y yo te voy a haber pagado previamente. Es decir, como enviar a mi primo, a mi amigo que sé que se va a Estados Unidos y que él me compre el celular y cuando llega al Perú me lo entrega y se acabó. Tengo mi celular con un precio más barato, sin pagar impuestos y todo feliz. Eso yo he leído hace unas cuantas horas y creo que, por ejemplo, debería tener una asesoría legal bastante importante y si alguien conoce a esa empresa, por favor, sin duda nos podría hacer algunas cuantas preguntas a través de Perú Venture, porque de arranque cuando uno viaja y compra algún producto, lo compra para sí mismo, no lo compra para venderlo. Es más, hay una regulación específica de
de Menaje de Casa que señala que cuando tú traes algo de viaje tiene que quedarse en tu dominio por lo menos unos 3 años. Antes de ello no lo puedes transferir. Esos son, digamos, las atingencias legales que ustedes podrían encontrar tratando de solucionar una idea. Otra empresa u otro ejemplo que me permito dar es una empresa a la que sí asesoramos, que se llama Tecambio, que es básicamente reemplazar al cambista o hacer un match entre el cambista y quien quiere cambiar dinero. Pero la idea suena buena, pero tras de la idea tenemos una regulación bastante específica con la unidad de inteligencia financiera, pues, ¿no? Que también a la vez deriva de la superintendencia de bancos y seguros, donde hay que tener un oficial de cumplimiento, cumplir normas, presentar, verificar si hay operaciones sospechosas, etc, etc, etc. Entonces, las incubadoras son muy importantes por esto, porque tienen profesionales que les pueden dar apoyo para saber si sus ideas están o no están siendo claras o podrían tener algún giro para que puedan lograr realmente su objetivo. Reitero, ideas de negocios hay muchas. Los valientes son ustedes que quieren realmente satisfacer ese mercado que está libre, pero no hay que hacerlo a la deriva. Reitero, las estadísticas nos dicen que muchas empresas cierran en el Perú. Muchas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la chamba de las incubadoras y quería detenerme un poco para decir cuál es la importancia de estas. Las aceleradoras, por el contrario, ya prefieren administrar o apoyar a empresas que luego de haberse incubado y tener una idea clara de negocio, necesitan ya un capital para poder iniciar o emprender realmente el negocio, o si necesitan algún pequeño capital adicional, pues apoyarlos en ello, lo cual también es interesante, ¿no? Pero si se dan cuenta, si ustedes no han planificado correctamente esto, no sé si en una incubadora, porque no es obligatorio, pero si no han planificado bien el negocio, no van a poder llegar a acelerarlo. Y finalmente, cuando ya despegues un poco, entra el rol pues de la red de inversión ángel o los inversionistas ángeles, ¿no? Ellos qué hacen básicamente, se dan cuenta o van a analizar qué tan exitoso viene siendo tu negocio y en base a ello van a invertir capital. La mayoría de negocios de emprendimiento o de startups suelen tener una característica, que su crecimiento es exponencial, que su crecimiento es acelerado. ¿Por qué? Básicamente por lo que dije hace un momento, porque buscan un nicho de mercado que esté desatendido y al ingresar, pues todo, al ser único o ser muy pocos, van a tener una gran aceptación en el mercado. Por ello también van a crecer mucho y en determinados momentos se van a dar cuenta que lo que trabajaron en las incubadoras no va a ser lo necesario, o si lo trabajaron bien ya saben que tienen un límite y que necesitan mayor capital para invertir. Entonces, ese es el ecosistema interesante que yo encuentro que tenemos en Perú hoy por hoy, que apoya a las startups. Y no es que me quiera alejar de lo legal, por favor, sino que esto nos va a servir bastante para cuando avancemos. Sí, a ver, sigamos. Luego tengo unas cuantas estadísticas adicionales. Esto lo da la OECD. La OECD, si no saben, es un conjunto de las economías más importantes del mundo agrupadas que emiten unos cuantos folletos, y lo que buscan es que todas las economías que forman parte de este grupo selecto, digámoslo así, puedan tener niveles interesantes tanto para la inversión, protección tributaria, protección laboral. Lamentablemente el Perú aún no es miembro de la OECD, pero sí, como ya tenemos determinadas conversaciones, ya entramos dentro del análisis que ellos emiten, ¿no? Entonces, esta información me pareció también interesante para que puedan observar las startups que hay en Latinoamérica. Si vemos ahí, dependiendo del tamaño del círculo, este está enfocado en cada uno de los países, y tenemos, por ejemplo, que Colombia es un país en el que aproximadamente deberían haber menos de 1.000, pero más de 500 startups. Brasil tiene más de 2.000 startups. México debe tener entre 1.000 y 2.000 startups. Perú
es un poco más pequeño que Chile y Argentina igual tiene una mayor cantidad de startups. Y a su vez, dentro de Perú, ya enfocando no solo en Perú, el 77% de las startups está en Lima y el 23% está en otras ciudades. Lo cual, si se dan cuenta, también es una idea de negocio bastante interesante. ¿Por qué? Porque, créanme, el nicho en provincias es aún mayor. Ya no estamos en la Lima centralizada. Hay muchos negocios que se han dividido, tanto para el norte, para el sur, para el centro, incluso la selva, ¿no? Entonces, es algo que podrían tomar a consideración para ver. Y ya empezamos a aterrizar un poco. También tenemos la información de este mismo informe de la OECD que nos dice que cuáles son las brechas que tienen las startups, es decir, cómo o qué es lo que necesita una startup para crecer. La primera nos habla de una brecha financiera. Recuerden que nosotros tenemos una ley de crowdfunding que es relativa y si en algún momento quieren conversar de ella, con gusto podríamos hacer otra charla en específico de ese tema. La asimetría de información, el trabajo que tiene que hacer el Estado es facilitar las conexiones y el préstamo de los servicios, o qué tan fácil ustedes ven que es el brindar el servicio. Yo creo que Perú, con la tecnología que tiene hoy por hoy, no se está dificultando. Muestra de ello es que la mayoría de las principales universidades del Perú ya está dictando sus clases de forma virtual. Entonces, la tecnología no estemos alejados de ella, ¿no? Ausencia de demanda, hay que crear mercados. Sí, pero hay que tener mucho cuidado también porque se podrían crear mercados informales como en algunos casos. Recuerden esto, hay algunos señores que manejan una moto y hacen un taxi en moto, eso es absolutamente ilegal. Es un mercado que duda cabe, pero es ilegal. Por lo tanto, hay que saber crear mercados también. Y ustedes también deberían, por favor, desde ya tener esa visión. Y no porque no sea lucrativo, sino porque es demasiado riesgoso, demasiado riesgoso. Tú puedes poner todo el dinero que tú tengas, pero si es un mercado el que no necesariamente está regulado, en cualquier momento el gobierno puede sacar una norma y cierra ese ingreso de dinero y simplemente tu inversión se va a ir al tacho o por el caño, ¿no? Escala cultural, empresarial, innovadora, eso también es bien importante. Hay que transformar mentalidades. Yo creo y soy uno de los convencidos que la generación que está saliendo hoy, pues básicamente los universitarios de hoy y dentro de los primeros ciclos también, tienen una mentalidad totalmente distinta a la que, sin ser muy avanzado en edad, tengo yo o tienen las personas que son mayores. ¿Por qué? Porque solamente dense cuenta o reflexionen cuántas empresas familiares hay en el Perú. Esa gran cantidad de empresas familiares demuestra lo siguiente: la falta de confianza. La falta de confianza para voltear y decir a alguien: quiero hacer un negocio contigo. Oye, no te conozco, no eres mi familia, pero sí sé que tienes buenas ideas. Eso está cambiando con ustedes. ¿Qué más está cambiando? El hecho de solicitar dinero o inversión. Hay mucho problema, tenemos mucha adversidad a levantar la mano y decir a alguien: necesito una inversión grande para poder crecer mi negocio, para poder hacer crecer mi negocio, perdón. Pero ¿qué es lo que sucede en realidad? Les dicen: no, porque si alguien va a invertir en mi negocio, se va a llevar acciones, y al llevarse acciones, simplemente yo voy a perder el control y ya no voy a querer hacer lo que yo quiera con mi empresa. Por lo tanto, prefiero ser pequeño, pero ser dueño absolutamente de todo. Esa mentalidad tiene que cambiar y espero que ustedes tengan bien claro eso. Si cambian esa mentalidad, van a poder ser, creo, exitosos, o por lo menos van a poder tener mayor facilidad para hacer crecer sus empresas. Y finalmente también contamos pues con diversas barreras legales, que es un poco lo que les decía al inicio, o con la introducción que daba. El derecho o la regulación difícilmente va a alcanzar a las formas de hacer negocio. Solo recuerden, y no ha pasado hace mucho tiempo, qué pasa con la criptomoneda, qué pasa con los bitcoins. Los primeros que reaccionaron en cobrar impuestos a la renta, es decir, por la ganancia de las transferencias de los bitcoins, fueron la Unión Europea y Estados Unidos. Los hemos imitado, o además los bitcoins
¿Qué pasa con los drones? Los drones ya tienen una regulación, no tienen una regulación. El derecho siempre tiene que estar alcanzando a los negocios, alcanzando a los negocios, y lo que nos dice la OSD, perdón, es que esas brechas tienen que disminuir, ¿no? Que los estados tienen que estar más preparados para las ideas o las formas de negocio que ustedes quieran crear o quieran establecer. Entonces, dicho esto, y creo que también, y parte de disminuir esa brecha, y es algo que en realidad yo felicito, es estos programas que tiene el gobierno peruano. Estamos en la convocatoria 8G del Startup Perú, y recuerden que son pues procesos que deben seguir, y hay una inversión de capital semilla 1, inversión de capital semilla 2. No les voy a dar más detalles, ingresen ahí a la página que de seguro ustedes ya la conocen o tienen mayor información sobre él, pero aunque no lo crean, los estados quieren invertir en innovación. Parte de ello también es que tiene determinadas ventajas tributarias. Todo lo que es innovación por una empresa previamente ya constituida tiene ventajas tributarias, unas deducciones especiales, y es más, este año han salido mayores deducciones para el tema de innovación, porque sin innovación el Perú no crece, y al no crecer la economía se estanca. Entonces el Estado está haciendo una tarea bien interesante con el Startup Perú, y también, si no me equivoco, con el Innovate, ¿no? Entonces, dicho eso, ya habiendo marcado el escenario, quiero abarcar el siguiente tema. No, desde mi humilde punto de vista, no solo debemos preguntarnos el cómo debo constituir una persona jurídica. Siempre yo recomiendo que antes de preguntar el cómo constituir una persona jurídica, debo preguntarme el cuándo tengo que constituir mi persona jurídica. Por lo siguiente, a ver, la decisión debe darse luego de un análisis de las obligaciones y derechos que conlleva la constitución de la persona jurídica. Crear una empresa es sencillo. Hoy por hoy en el Perú es bastante sencillo. Vamos a ver ahorita el proceso que se debe seguir. Lo que yo no creo que sea tan sencillo es asumir e interiorizar cuáles son las obligaciones que conlleva el tener una persona jurídica. Cuando uno tiene una persona jurídica, si bien es cierto, es una persona nueva y tiene su propio capital y todo, pero debemos saber administrarla. Lo primero, por ejemplo, que deberíamos tener en consideración es que desde que yo emito la primera boleta, es decir, si yo quiero emitir boleta, necesito sacar RUC. Si yo quiero sacar factura, necesito sacar RUC. Si quiero pedir factura, necesito sacar RUC. Pero desde el primer momento en el que yo saco mi RUC, mi registro único del contribuyente, ya tengo dos obligaciones tributarias mensuales: declarar y pagar. Miguel, no he hecho ningún tipo de movimiento contable. Todo está en cero. Ni he comprado ni he vendido nada, pero he sacado mi RUC. Igual tienes que declarar cero y obviamente pagar cero o no ir a pagar. Pero sin la declaración, la SUNAT no se puede enterar de si has o no has vendido algo, o si has o no has comprado algo. Lo cual lleva a lo siguiente: desde el mes 1, ¿tengo que tener un contador? Pues sí, pues sí, salvo que estudies contabilidad o sepas algo de contabilidad que te permita hacer tu propia declaración. Pero si no, ya tienes que tú mismo establecer tus calendarios y verificar que se declara y se paga. ¿Qué pasa si no declaro? Mira, no llegaste a vender nada, no llegaste a comprar nada, pero no declaraste, ya tienes una multa. ¿La multa de cuánto es? De una UIT. Podrás acogerte a beneficios, descuentos, etcétera, etcétera, que también es una charla bastante interesante que podríamos tener, pero ya tienes una multa. Y hay algunos empresarios que quieren iniciar su actividad económica 8 meses después de sacar el RUC. Y cuando inician sus actividades se dan cuenta y les empiezan a llegar notificaciones en las que le dice: señor, usted debe 8 UITs de multa. 8 UITs es demasiado dinero para alguien que recién está iniciando un negocio. Entonces, hay que ser conscientes de las obligaciones. No hay que dejarnos
guiar tanto del entusiasmo, sino hay que ser entusiastas, sí, pero entusiastas responsables, ¿no? Luego, comprender la diferencia entre realizar actividad económica como persona natural y persona jurídica. Hay algunos negocios que te permiten ser persona natural y realizar la actividad económica sin ningún problema. ¿Cuándo debería yo iniciar una persona jurídica? Cuando quiero, uno, cuando no estoy solo, sino necesito a alguien más, somos dos, tres, cuatro, cinco, y otro, cuando a su vez queremos minimizar riesgos. Recuerden que una persona jurídica es una ficción legal creada para que nosotros desarrollemos actividad empresarial de forma segura. ¿Y por qué de forma segura? Porque lo que sucede es que voy a separar mi patrimonio personal de Miguel para casa, comida, alimento, vivienda, pasajes o lo que fuera, y otro va a ser mi capital que yo puedo gastar y que yo puedo invertir en el negocio. Si yo no sé muy bien separar estos capitales y los mezclo, no les va a servir absolutamente de nada hacer una persona jurídica, porque al final del día, con mi plata voy a pagar las deudas de la empresa o voy a pagar mis deudas con la plata de la empresa. No tiene ningún sentido. Eso no puede funcionar así. ¿Sí? Entonces hay que comprender muy bien esa diferencia entre persona natural y persona jurídica, esa independencia patrimonial. Y no olviden que desde que la persona jurídica está inscrita a registros públicos, pues tiene algo que se llama la personería jurídica, es decir, es independiente, tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones. Y además, antes de dar el paso de constituir la persona jurídica, pues tenemos que evaluar cuatro aspectos que creo yo también nos deben tomar algún tiempo de reflexión. Primero, aportes. ¿Qué es lo que voy a aportar a esta persona jurídica? Dinero. Todas las empresas necesitan dinero, pero ¿qué otras cosas puedo aportar yo a una persona jurídica? También puedo aportar intangibles. Y también puedo aportar, ¿qué cosa? Bienes muebles, que es lo usual en este tipo de empresas pequeñas. Aportar la laptop, aportar un escritorio, aportar, no sé, cámaras, lo que ustedes consideran para el negocio y que creen que van a destinar ese bien para el negocio, lo pueden aportar. Ahora, nuevamente, legalmente, si yo aporto, por ejemplo, este celular a la empresa, el celular deja de pertenecerme. Ya no es de Miguel Poma, es de la empresa. Por lo tanto, Miguel, puedes chatear, puedes utilizar el WhatsApp con el celular de la empresa, sí, claro, pero para ejercer actividades de la empresa. Uy, entonces, ¿puedo hacer mis TikTok con el celular de la empresa? En principio no deberías. En principio no deberías. Lo mismo pasa con la laptop, con la tablet o con lo que ustedes deseen aportar. Entonces hay que ser conscientes de ello. Tampoco los quiero asustar, no es que haya una policía que verifique de quién es el celular y de quién no es el celular, pero sí deberíamos de ser conscientes que eso le pertenece a la empresa y ya no está más en nuestra esfera de poder. Hay que también darnos el tiempo de ver quién va a ser el representante legal, porque recuerden bien, el representante legal o el gerente general va a ser quien va a tomar las decisiones o, en principio, es quien va a ir a firmar absolutamente todo. La firma de él es la que vale, entonces debería tener tiempo, debería tener la predisposición, debería ser alguien que esté muy vinculado con el negocio para que en determinado momento, cuando le toque o ir a firmar, o ir a una clase, o ir a dictar una clase, o ir a un negocio, o ir a trabajar, que prefiera ir a firmar, porque asumimos que le tiene que dar la relevancia necesaria. Luego también tienen que determinar cuál va a ser claramente cuál es el objeto de la sociedad y la actividad a realizar. Yo sé que esto puede ser muy técnico quizás, pero si yo me voy a dedicar, en principio, Miguel Poma se va a dedicar a brindar servicios legales en la consultora Nexo Legal, el objeto, la actividad que Nexo Legal realiza es brindar servicios legales, nada más. ¿Podría brindar servicios contables? La verdad es que no debería. Lo podría hacer como complemento al servicio legal,
Sí. Pero si en 2 o 3 años nos damos cuenta que, o yo estudio, por ejemplo, contabilidad y a mis otras socias, yo les compro su accionariado y pongo otro contador, o otro contador se pone como accionista, ¿yo qué debería hacer con la empresa? Variar la actividad que realiza la empresa y ya no ser pues servicios legales, sino servicios contables o servicios legales y contables. ¿Por qué yo le doy tanta importancia a este tema? Porque hay que saber que cuando una empresa no realiza las actividades que ha mencionado en su testimonio de creación de la empresa o como está inscrito ante la SUNAT en el RUC hay un SIU, que es el código de la actividad que tú vas a desempeñar, podrías incluso tener problemas tributarios para ver qué cosa es deducible y qué cosa no es deducible del impuesto a la renta. Y finalmente, pues también tienes que meditar un poco cuál es el tipo de empresa a constituir. Si alguno de ustedes, por favor, tiene alguna pregunta en el camino, no dude en hacerla. Si no, no me gustaría que esto sea un monólogo y que no nos quedemos o nos perdamos en el camino. Cuando hablábamos de los tipos societarios, es Este, revisar, sí, las preguntas están en el chat uy, ya me perdí, no sé si alguien me puede ayudar para en esto. que Miguel, puedas ir. Miguel, Sí, no te preocupes, las preguntas las vamos a responder al final, no hay problema, chicos, si gustan, sí, ¿seguro? apuntando. Sí, sí, no hay problema. Ya, chévere. Entonces avanzo rápido para tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Bien, ¿qué tipos de empresas puedo constituir? En la mayoría de casos de startups es recomendable utilizar la sociedad anónima cerrada. Existen la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima abierta, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, pero la sociedad anónima cerrada está diseñada para algo bien importante, para un grupo reducido y que de por sí ya ofrece candados para las transferencias de acciones o para los cambios de accionistas. Por ejemplo, uno de los beneficios es que si yo soy accionista, Nexo Legal, no, espero no estar diciendo nada secreto, pero Nexo Legal es una sociedad anónima cerrada. Si yo me quisiera retirar de Nexo Legal, yo tendría que primero decirle a mis socias, yo les vendo a ustedes las acciones. Yo no puedo vender las acciones a cualquier tercero que me caiga bien, a un familiar mío, no. Yo primero tengo que ofrecérselas a mis socios. Si mis socios no quieren comprar las acciones, recién podría yo venderlas a un tercero. ¿Es una protección? Sin duda, recontra práctica. ¿Para qué? Para que si esa persona se va, los demás puedan quedarse como los accionistas. Y sobre todo, para que no te puedan imponer un accionista con quien tú no quieres trabajar. Eso es distinto, obviamente, de la sociedad anónima y en la sociedad anónima abierta. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima abierta básicamente está hecha para las empresas que quieren enlistar en bolsa, ¿no? En bolsa de valores, ustedes saben, las acciones y los bonos van y vienen a cada rato, entonces no tendría sentido que yo esté supervisándolos. Entonces, creo yo que la sociedad anónima cerrada es la empresa que es de mayor conveniencia. La pregunta, y creo que esto responde el tema por el que estamos en este momento, son cómo constituir una persona jurídica o cómo crear una empresa, dicho de forma coloquial. Todo empieza siempre con la reserva del nombre. Yo tengo que elegir un nombre para mi empresa. ¿Por qué? El nombre no se puede repetir. Hay una lista de nombres que están inscritas. Ojo, y esto por favor no quiero que se confunda con la marca que va a representar mi empresa. Yo puedo tener la empresa, y vuelvo a tomar el ejemplo de Nexo porque es el más cercano que tengo. Nexo es Nexo Legal Asesores Consultores SAC. Nuestra marca es Nexo Legal. ¿Podrían Nexo Legal Asesores Consultores SAC tener una marca que se llame Pepito Legal? Sí podría. El nombre de la empresa no tiene que coincidir con la marca que la empresa quiera utilizar o la que registre. Dicho esto, vuelvo a la reserva del nombre. Aun cuando no es una marca y pueda generar confusión en el consumidor, sí es necesario que no se repitan los nombres de las empresas. Por lo tanto, tengo que buscar el nombre que yo le quiera dar a la empresa con el tipo societario, en el caso que yo le recomendé, sociedad anónima cerrada, y finalmente
hacer la búsqueda. Si la búsqueda me da un resultado negativo, yo tengo que pagar para hacer esa reserva de nombre que me va a durar aproximadamente 30 días. Esos 30 días nadie puede constituir una empresa con el mismo nombre. Ahora ustedes dirán, pero qué exagerado, Miguel, o sea, el nombre no creo que se repita. Les acabo de mencionar que cada 3 meses se constituyen más de 60.000 empresas en el Perú. ¿Probable que les quiten el nombre? La verdad es que sí. Entonces, una vez que reservé el nombre, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Tengo que realizar o tengo que redactar una minuta de constitución de empresa. Esa minuta va a contener un texto legal aburrido que los abogados solamente entendemos y luego tiene que tener algo bien importante, el estatuto de la empresa. El estatuto el estatuto lo que hace es sintetizar cuáles son las normas de juego para la empresa. Cosas importantes que nos dice el estatuto. El nombre. ¿Qué más? El capital. ¿Cómo he aportado el capital? ¿Cuál es el objeto de la sociedad? ¿A qué me voy a dedicar? Eso es bastante sencillo. Lo complicado, y es ahí donde quiero llamarlos a la reflexión, es, tengo que decidir si es con o sin directorio. La sociedad anónima cerrada es la única persona jurídica que se puede crear sin directorio. La estructura jerárquica de una empresa siempre va a ser primero Junta General de Accionistas, después el directorio si es que hubiera, y finalmente la gerencia general. La Junta General de Accionistas es como el cerebro de la empresa, está compuesta por los accionistas que van a tomar la mejor decisión para la empresa y que finalmente el gerente general, que es una suerte más de secretario que de jefe, va a ejecutar lo que el cerebro le ha dicho. O sea, el gerente general es como la mano del cuerpo, la cabeza es la Junta General de Accionistas. Y si hablamos de un directorio resultaría ser una suerte de la conciencia que nos dice si está bien o está mal. Un directorio correctamente establecido o, yo recomiendo, debería estar compuesto no por los mismos accionistas porque no tendría ningún sentido, debería estar compuesto por profesionales. Profesionales que podrían ayudar a que el negocio se desarrolle de forma adecuada. Por ejemplo, podría estar por ahí un abogado, que siempre es bueno tenerlo de cabecera, podría estar por ahí alguien de finanzas, si es que no son muy buenos en finanzas ninguno de ustedes o el gerente general, podría haber alguien de contabilidad, si es que no está el de finanzas, podría haber alguien de marketing que les dé ideas de cómo realizar la venta, o si es que, por ejemplo, estamos hablando de una startup que lo que quiere es comercializar superfoods, necesitan a alguien pues que sepa de industria alimentaria. Entonces va a depender de a qué se dedique la empresa, pero el directorio debería ser la conciencia, ¿no? La conciencia que le diga al cerebro, está bien, está mal, pero bajo criterios técnicos. Y siempre el gerente general es la mano que ejecuta lo que la cabeza ha dicho. ¿Dónde está todo eso? En el estatuto. ¿Qué más tiene el estatuto de la empresa? Los poderes y facultades que tiene el gerente general. Lo que sí me he percatado, y no digo que esté mal, pero usualmente cuando estamos en el entorno de las startups se habla de el CEO, de CFO, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tienen un gerente general, un gerente de finanzas, un gerente de tecnología, etc., etc., etc. La pregunta del millón es, cuando ustedes constituyan la empresa, el gerente general va a firmar todo, le piensan dar determinado poder al gerente de finanzas, le piensan dar determinado poder al gerente de tecnología, al gerente de logística, cómo han pensado estructurar su empresa. Eso yo lo determino en el estatuto. Si quiero que el gerente general sea el único que firme absolutamente todo, lo dejo tal cual nos lo dicen los modelos de registros públicos. Pero si yo ya quiero algo más elaborado, que por ejemplo, quien tenga que firmar la contratación de la elaboración, modificación de software o de cualquier tecnología, tiene que estar la firma en el contrato del gerente de tecnología, eso lo tengo que poner en mi estatuto. Si no, el gerente general se convierte en casi en el todopoderoso, el que va a poder firmar todo. Dicho esto, me permito también hacer digamos, señalar un problema que podría resultarles más adelante. En Perú tenemos un problema con qué cosa puede y qué cosa no puede hacer el gerente general.
Hace aproximadamente 2 años salió un decreto legislativo que indicaba que se asume que el gerente general puede realizar todas las funciones de representación y firmar los contratos de la empresa, es decir, absolutamente todo. Sin embargo, hay una norma expresa, por ejemplo, en la conciliación extrajudicial, que no la han cambiado y que sigue indicando que para que una empresa pueda ir a conciliar extrajudicialmente, el gerente general o quien firme deba tener representación expresa para conciliación extrajudicial, no para conciliación extrajudicial. En consecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Revisar muy a detalle qué poderes se le otorga a cada una de estas personas. Entonces, eso tiene que estar en la minuta. Una vez que han elaborado toda la Constitución, su minuta y todas las normas que quieran que se establezcan dentro de su estatuto, la firman ustedes, bueno, todos los accionistas, la tiene que firmar un abogado, aunque se está en verdad preparando y creo que ya está saliendo, pero no le he probado, por eso no me arriesgo ni me aventuro a decirles cómo hacer esto de forma online. Pero lo más seguro es firmar ustedes, que firme un abogado y llevan esto a la notaría. La notaría lo que va a hacer es recoger y va a verificar un par de cosas. Primero, va a verificar qué tipo de aportes van a hacer. Si es aporte dinerario, les va a firmar la minuta con un sello, con un Cardex, y ustedes con ese papel van a ir al banco y van a aperturar una cuenta a nombre de quién, de la futura empresa, y van a aportar ahí o van a depositar el dinero que corresponde. Entonces, el notario se va a dar cuenta si se aportó o no se aportó. Si aporto bienes, ¿qué pasa? No voy a depositar absolutamente nada, pero el notario va a exigir que quien sea nombrado como gerente general, el primer gerente general, firme una declaración jurada certificando que ha supervisado y sabe cuánto valen esos bienes. Declaración jurada significa que no puede mentir. Y si miente, puede ser un delito. Entonces, eso es lo que verifica el notario. Luego lo pone en una hoja bonita, en un folder bonito, y le dice, listo, tu escritura pública. ¿Quieres que yo lo lleve a registros públicos? Pagan para que lo lleve a registros públicos, ingresa a registros públicos y se les va a aperturar una partida registral. Esa partida registral marca el inicio de la existencia de la empresa. A partir de ese momento, la empresa tiene lo que llamábamos hace un momento personería jurídica y ya cuenta con obligaciones y con derechos. Puse ahí la SUNAT, que en realidad técnicamente es la apertura del RUC en la SUNAT, porque no olviden siempre este paso. ¿Cuándo tengo que aperturar el RUC? Cuando quiere iniciar mis actividades. Cuando quiere iniciar actividades. En enero constituyo la empresa. Muy bien, pero yo sé que voy a vender en mayo. Entonces, no saquen el RUC en enero, porque 3 meses van a tener que o pagar contador o ustedes mismos arreglárselas para declarar en 0, 0, 0 y recién empezaré acá a presentar mis declaraciones y pago. Entonces, tengan mucho cuidado en esos plazos, por favor, no vayan a confundirse. ¿Qué más tenemos? Luego me tomé la libertad de darles algunos tips legales aplicados expresamente para ustedes. El primero, y esto sí fue una solicitud expresa de nuestros amigos de Perú, de Christopher y compañía, fue el famoso vesting. La definición que yo puedo encontrar del vesting es pues, que es un pacto entre los fundadores. La cantidad de acciones debería ser proporcional al tiempo que el socio invierta en la empresa. Es decir, lo que se trata es de salvaguardar el trabajo de los accionistas o el trabajo de los socios fundadores para que no se puedan ir antes y para que realmente puedan dejar el trabajo que esperan. Quizá el artículo más interesante que leí sobre vesting mencionaba dos cosas. Uno, que es una figura norteamericana clara y evidentemente, y dos, que un ejemplo podría ser que al crear la empresa yo pacte que las acciones de los dos socios se queden con la empresa y que cada vez que los socios cumplan 2 meses, 3 meses, 4 meses, se les va a ir
entregando sus acciones, entregando las acciones para que finalmente, después de los 2 años o el plazo que ustedes establezcan, la empresa te ha devuelto, podría decir, o ha reincorporado todas tus acciones. ¿Qué logro con esto? Que no te vayas antes de tiempo. Y si te vas, me quedo con parte de tus acciones. Miren, es una figura bastante interesante. Yo considero que sí debería darse, o por lo menos deberíamos tener una preocupación de qué va a pasar o qué tanto compromiso tengo con los otros fundadores de la empresa. Sin embargo, y por eso puse la imagen que está al lado, es que es un traje a medida. No es tan fácil como decir 48 meses, 36 meses, 25 meses o 4 meses. Esto se tiene que adaptar a cada uno de los negocios. ¿Por qué? Porque hay negocios que explotan muy rápido, hay negocios que explotan en 3 años y hay negocios que simplemente no explotan. Hay negocios que su valor siempre va a ser menor, pero van a mover mucho dinero, o hay negocios que tienen un valor superior, pero su rentabilidad es de decimales. Entonces, para crear, digamos, una correcta protección para los socios fundadores, se necesita analizar caso por caso y verificar qué plazo, qué tipo de sociedades. Por ejemplo, desde ya, es imposible legalmente que cuando se cree la empresa tenga sus propias acciones. Eso es imposible. Entonces lo que tiene que pasar es crear las acciones y primero, las partes volver a transferir sus acciones a la empresa y que después existan diversas transferencias secuenciales según lo que ustedes hayan pactado. Entonces, eso sí se puede hacer. No estoy diciendo que sea imposible, sino que requiere, ¿qué cosa? Figuras legales complejas. Es decir, van a tener que hablar con un abogado que les diga, miren, tienes que firmar este contrato, cada 3 meses tenemos que elaborar contratos de transferencia de acciones, si quieren en registros públicos van a tener, lo segundo que pongo ahí, ¿no? Gastos adicionales por trámites administrativos para inscribir esto en registros públicos, y necesariamente deberían tener ustedes una organización y un control interno. Porque el mayor problema que podría suceder es que yo me puedo comprometer para trabajar 6 meses en la empresa, pero el tercer mes nos dimos un break todos y nos fuimos todos un mes porque, no sé, parciales, porque iniciamos otro negocio, o yo no quiera, hemos llegado a una discusión que hace insalvable la situación. Yo debería seguir amarrado 6 meses a esa empresa si yo ya no quiero saber absolutamente nada. Según lo que firmé, me podría ir, pero dejando determinadas acciones. Pero ¿y si es que lo que nos vamos somos todos? Entonces, hay que tener un control interno necesariamente y hay que tener una organización adecuada de quién va a verificar, porque una cosa es que yo diga voy a trabajar 6 meses para la empresa, pero quizás lo hago con desgano o no le pongo tanto empeño y lo que yo hice en 6 meses, mi otro partner lo hizo en 2 o 3 meses. ¿Ya? Entonces, conversemos. ¿Qué tal si en vez de poner tiempo le ponemos horas de trabajo semanales u horas efectivas de trabajo? No, pero igual, quedamos en lo mismo. Entonces hagamos de un producto final, entregables, no sé, depende del negocio. Reitero, el vesting es una figura interesantísima que podría ser muy útil para todos ustedes, pero tiene las complicaciones que ya he mencionado. Y reitero, siempre tiene que adecuarse a las necesidades de sus negocios. Mal haría yo en recomendarles que encuentren un contrato de vesting en Internet. Dice Estados Unidos, ya, lo pongo al Google Translate y saco la versión en español y lo adecuo a mi negocio, pero esa adecuación realmente va a ser cierta. O saco algo de España. No es solo copiar y pegar, por favor, porque si hacen eso quizás se pueden poner en líos un poco más complicados. Reitero, buena idea, ejecución interesante siempre y cuando cumplamos con estas o superemos estas complicaciones. ¿Qué otro tip me gustaría conversar con ustedes? La inversión, que creo que es lo más importante que tienen las startups. Uno, hay que identificar los riesgos al posible inversor y demostrar que cuentas con los mecanismos para controlarlos. Planes para cada uno de ellos. Es decir, un ejemplo que podría yo dar y que he trabajado con una de las startups que antes mencioné, que este cambio, es lo siguiente. Miren, me prestas plata como inversionista y a cambio yo te voy a dar acciones.
pero ¿quieres que te las dé hoy o tú quieres acciones futuras que quizá tengan un mayor valor? Entonces, podríamos estructurar un contrato de préstamo, un contrato de mutuo, con una condición a los 12 meses. Y la condición a los 12 meses es, ¿te pago o prefieres que te dé las acciones? Es una inversión, pero es una inversión, si se dan cuenta, que trata de satisfacer la necesidad de ser un negocio menos riesgoso para todos. Obviamente, si tú eres el empresario, tú vas a decir, yo estoy 30.000% seguro que voy a tener éxito de acá a 12 meses, pero el inversionista va a decir, no sé, porque ¿qué pasa si a los 12 meses no llegas al punto de ebullición que yo quiero, al punto de crecimiento que yo quiero? Mejor me devuelves la plata. Entonces, ese tipo de pactos podrían realmente lograr que ambos aminoren sus riesgos. Pero reitero, hay que identificar qué es lo que quiere cada uno de ellos. Un contrato de inversionista que yo les puedo decir, sí, este contrato es el mejor, es como en el caso del vesting. Cada uno debe saber qué es lo que quiere el inversionista y en base a eso elaborar su contrato de inversión. Hay muchos que querrán la inversión y las acciones de inmediato porque confían ciegamente en el negocio. Hay otros que van a ser un poco más cautos. Retención de dividendos los primeros años para la reinversión. Esto suele ser importante porque los inversionistas tienen la siguiente preocupación. Si tú ganas el primer año, ¿te vas a repartir la plata? No, lo que yo quiero ver es, ¿qué cosa? Que no te repartas el dinero hasta el tercer año o hasta el cuarto año. Muy bien, ¿cómo puedo? ¿Puedo lograr eso? Sí, hago que todos los accionistas suscriban un acuerdo en el que digan que los dividendos o las utilidades del año van a ser 100% reinvertidas en la empresa. ¿Y eso puede hacer que se cumplan? Sí, claro. Toda empresa tiene algo que se llama la matrícula de acciones. La matrícula de acciones, en algunos casos, es un libro azul que deben haberlo visto varios de ustedes, con hojas selladas por la notaría. Y en ese libro de acciones, tú puedes anotar los compromisos que afectan a las acciones y que podrían ser utilizados incluso por terceros. Recuerden que son hojas notariales. Entonces, si un juez pide el libro de matrícula de acciones, no le puedo arrancar la hoja y poner otra, ni puedo tachar y poner otra. Entonces, sí le están dando determinada validez y certeza al inversionista que los accionistas nos hemos comprometido a no repartirnos los dividendos. El derecho de suscripción preferente, ya les mencioné antes, que antes de suscribir una acción o antes de transferir una acción, lo que podría hacer es primero ofrecérselo a tus socios. ¿Podrías cambiar esto mediante contrato para que todos se comprometan si es que se van a vendérselos al inversionista? Sí. Sí, y también tendría que estar inscrito en la matrícula de acciones. Y la otra opción, que es un poco más elaborada, es que cabe la posibilidad, y esto no lo recomiendo al inicio, sino quizá a los 2 o 3 años, y sobre todo cuando hay inversionistas ángeles, cabe la posibilidad de que dentro de mi sociedad yo tenga 2, 3, 4, 5, 6 tipos de acciones. La primera de acción, el primer tipo de acciones, perdón, me otorga derechos políticos y derechos económicos. Derecho político es a votar, a tomar decisiones. Derecho económico es a recibir mi ganancia a fin de año. El tipo 2 de acciones puede tener acciones que no tengan derechos políticos, pero que reciban más dinero a fin de año. Entonces, ¿qué hago? Creo acciones tipo B, se las doy a mi inversionista y les digo, mira, tú vas a poder ganar más que yo incluso a fin de año, pero las decisiones, los derechos políticos, déjamelos a mí. Entonces, ¿eso es posible? Absolutamente. Puedes tener tipos de acciones dentro de la empresa. ¿Qué más tenemos? También es importante que cuiden mucho su relación con el Estado, por favor. En cuanto a pasarelas de pago, hay que tener en cuenta que los contratos tienen que estar supervisados y hay algunos incluso que tienen supervisión de la SBS, la protección de datos personales y el Big Data, que es algo que ustedes manejan muy bien. Recuerden que hay un régimen y una regulación específica de protección de datos que está a cargo del Ministerio de Justicia. Y por último, en cuanto al Indecopi, tenemos un libro de reclamaciones virtual. Es obligatorio. Mi negocio no tiene oficina. Igual tienes que tener libro de reclamaciones virtual. Y ese libro de reclamaciones tiene que permitir que los consumidores accedan fácilmente, que sea visible y que me llegue una copia del reclamo que yo realice.
¿sí? Entonces, eso también es bastante importante. Y por último, no olviden que desde que se inició la emergencia sanitaria están saliendo muchas normas y toda empresa tiene que estar muy atenta porque si no podría caer en alguna penalidad o incluso generar alguna idea de negocio, ¿no? Acá lo que he puesto es detección de nuevas oportunidades de negocio, adaptación al modelo. Hay un par de ejemplos interesantes. Por ejemplo, Globo en algún momento, al inicio de la dichosa cuarentena, tuvo la idea de continuar con el negocio solamente para farmacias, pero finalmente se dio cuenta que esto era inviable y ya ha cerrado sus operaciones, según lo último que me dice mi aplicativo en el celular. Y Bit, que como todos saben también es una empresa colaborativa de taxis, tuvo que adecuarse, porque al cuarto o al quinto día de la cuarentena el gobierno estableció que podían movilizarse los taxis, sí, pero solo aquellos que tengan licencia. En el caso de Lima, CETAME. Entonces Bit solamente ha filtrado a aquellos taxistas que tengan CETAME, dejando el lado de aquellos particulares que brindaban el servicio. Entonces, esta emergencia sanitaria podría ayudarnos también, por favor, a crear ideas de negocios. Ustedes que son tecnológicos más aún. Es más, la charla virtual que estamos dando ahora simplemente significa que nos estamos adecuando a lo que el mundo nos solicita. Creo que eso es todo de mi parte. Ahora sí, por favor, sus preguntas. Excelente, Miguel. Bastante increíble toda la información que nos has podido proporcionar. Y bastante muy importante. Y bueno, haciendo síntesis, chicos, lo que hemos podido visualizar en el taller de hoy día, partiendo en la primera parte sobre lo que las incubadoras y las aceleradoras, así como los capitales semillas del Estado, están brindando a los fundadores de startups, ¿no? Que es muy importante. Entonces, chicos, voy a darle paso a Yari Rojas, ella es nuestra socia directora, para que pueda hacer las preguntas respectivas que han venido haciendo en el chat. Así que también quiero indicarles que si tienen más preguntas y más dudas, no pueden poder ponerlas en el chat, que todas sus dudas van a ser respondidas, ¿sí? Excelente, chicos. Entonces procedemos con la primera pregunta, que es de Jonathan. Miguel, él nos pregunta si las incubadoras ganan algo por incubar. Tienen determinado apoyo del Estado. Recuerden que las incubadoras hay una resolución que aprueba que el título de incubadora por parte del Ministerio de Producción y reciben determinado aporte económico para ello. No tengo la cifra exacta, discúlpenme, pero sí, hay una retribución que les da el Estado a ellos. Ok, excelente, Miguel. Bueno, la pregunta número 2 es... Sí. Ahí me gustaría adicionar un poco para complementar la respuesta de Miguel. El monto es de 700.000 soles. El Estado financia a incubadoras para que promuevan el emprendimiento, ¿no? En el país. Inclusive el año pasado lo que ha hecho el Estado es financiar incubadoras, solamente las incubadoras que salgan de Lima. Es decir, aquellas incubadoras que estén expandiendo su modelo a provincias, ¿no? Y es el caso de Japudep, que es la incubadora de la Universidad de Piura, y Emprende UP, ¿no? Excelente, excelente. Christopher, perdón. Excelente. Miguel, la segunda pregunta, bueno, comentario es, mi mayor miedo siempre ha sido que una incubadora o inversionista robe mi idea y plan de negocio. ¿Qué herramienta posee un emprendedor para prevenir estas situaciones? Es la segunda pregunta que nos han hecho llegar. No sé si nos podrías dar información con respecto a ella. Mira, si consideras que la idea que tú tienes es realmente innovadora, yo creo que todas las incubadoras tienen pactos de confidencialidad, que es lo que les corresponde en realidad. No deberían ellos, al firmar un pacto de confidencialidad y de no competencia, aquellos que firmen ese pacto, que es muy sencillo, y si quieren más detalle no dudes en escribirnos, el pacto de confidencialidad señala que no van a poder mencionar la idea fuera del entorno en el que te encuentres y que si ellos inician un negocio que se entienda que es competencia de la idea que tú has manifestado, podrían incluso pagar una penalidad, ¿no? Y la penalidad tú la estableces, pero sí se puede mediante un acuerdo de confidencialidad. Ok, excelente. Miguel, la pregunta 3 viene de parte de Jonathan y él nos pregunta si se puede declarar en cero por varios meses. Sí, sin lugar a dudas.
Perfecto. Incluso, perdón, para complementar la idea, si tú consideras que vas a tener muchos meses declarando en cero, hay una opción que te da la SUNAT para poner suspensión temporal de RUC. Si van a ser 8, 9, 10 meses, suspendes temporalmente y cuando ya quieras realizar la actividad nuevamente, te acercas a la SUNAT y retiras la suspensión. Ok, con respecto a lo que acabas de comentar, Miguel, ¿esta suspensión temporal tiene algún costo o se puede Es hacer gratuito, sin? totalmente Excelente, gratuito, sí. excelente. Ok, vamos con la pregunta número 4. Miguel nos pregunta si no he registrado, si no he estado registrado por varios meses y después deseo registrarme legalmente, ¿la SUNAT se da cuenta de las anteriores ventas que he podido realizar sin haberme registrado? Eh, depende del negocio. Usualmente, si es una venta de bienes, por ejemplo, cuando tú inicias una empresa tienes que tener algo que se llama inventarios y los inventarios se contrastan con las ventas que tienes. Es decir, compro 100, vendo 100. Compro 200, vendo 200. Si compras 100 y vendes 300, la SUNAT obviamente te va a decir de dónde salieron 200 más, ¿no? Y es probable que tengas que decir ello. La solución, bueno, en principio te felicito y sí deberías formalizarte lo antes posible y evaluar cómo es que los productos que ya tienes, vendérselos a la empresa y de esa manera justificar tu inventario. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Alex Wong. Él nos pregunta si existe una manera de tasar, valorar los aportes de manera sencilla. Ejemplo de algunas empresas que realice dichos servicios. Mira, depende del bien. O sea, si yo quiero, por ejemplo, en este momento valorizar un iPhone 6, lo busco en OXL o lo busco en Derremate y digo, ya, 800 soles y pongo el valor. Y hay un cuadro en la declaración jurada en la que dice, ¿cuál es el criterio de valor? Tú le pones valor de mercado y sería suficiente. Pero si me dices, por ejemplo, quiero valorizar un producto que es exclusivo y que casi nadie en el mercado sabe cuál es su valor, ahí sí quizá tendría que tener la necesidad de un tasador. Pero a lo común y silvestre, no. ¿Aló? Gente, vamos con la sexta ¿Aló? pregunta entonces. Sí, ¿Aló, sí me escuchan? Perdón. sí, continúa, por favor. Excelente. Vamos con la sexta pregunta, que es de Renzo. ¿Se puede variar las veces que quiera el fin, pero para el cual fue hecha la empresa, o hay un número limitado de veces? Se pueden variar varias veces, pero ojo, hay que tener en cuenta que cada vez que cambias el objeto social, tienes que cambiar el estatuto, por lo tanto, pagar notario, pagar registros públicos y es engorroso. Ok, ok, perfecto. La séptima pregunta sería, ¿qué régimen tributario entre el RUS o MIPE tributario es más conveniente para una startup? Yo siempre recomiendo el REMIPE, pero depende también de la actividad. Hay que tener en cuenta que el RUS se ha hecho básicamente para mercado de minoristas, es decir, bodegas, gente que vende minoristas en la calle, las tienditas que vemos en la calle, en las esquinas. Para eso está hecho el RUS. Y por eso también el monto que pagan es bastante simbólico, 20 soles mensuales. Pero el REMIPE te va a permitir un mayor crecimiento porque tengamos en cuenta lo siguiente, el RUS no puede, solo emite boleta, no emite factura, por ejemplo. Si en algún momento te llega una compra grande, no vas a poder con tu boleta satisfacer lo que la empresa requiere. Entonces yo siempre preferiría o recomendaría que se acojan al REMIPE. Excelente. La octava pregunta sería, en cuanto a MIPE tributario, ¿hay muchas facilidades y ventajas acceder a créditos por bancos o préstamos para seguir creciendo con tu startup? Mira, para ser transparente, las MIPES tienen mejor capacidad de acceder a créditos con las cajas o con pequeños bancos. Los grandes bancos exigen muchos trámites o de acceder a darte un crédito te va a dar una tasa muy, muy elevada. Y recuerda que por más que seas MIPE o grande, tienes que tener un orden. El crédito siempre obedece a la contabilidad y a los registros administrativos que tengas. Y de eso también puede depender mucho la tasa que te otorguen.
pero si eres MIPE, lamentablemente, hoy por hoy, como se encuentra el Perú y con la situación de la banca peruana, estás destinado a tasas altas, tristemente. Ahora, perdóname, la norma de crowdfunding supuestamente ha evolucionado el tema y ha considerado a las startups y a las MIPES para que puedan acceder incluso al leasing, pero en la práctica no he visto ninguna operación de esas. Ok, perfecto, Miguel. Respondamos la novena pregunta, que es ¿cuánto tiempo tengo para obtener el RUC en SUNAT? Mira, la norma de la SUNAT señala que uno tiene que sacar el RUC cuando inicia actividades. Entonces, tranquilamente tú podrías constituir tu empresa, pero nunca iniciar actividades y nunca sacar el RUC. No, no es que tampoco haya una sanción por ello. Ok. Moy Romero nos pregunta, ¿los estatutos de la escritura pública se pueden modificar en función de lo que va creciendo la startup? Si es así, ¿cuántas veces se podría hacer? Mucho. Se puede cambiar las veces que tú desees, pero reitero, cada modificación del estatuto cuesta. Excelente. Vamos con las siguientes preguntas que nos han hecho llegar mediante el chat. Axel Guido nos pregunta, ¿puedo registrar una marca antes de constituir una empresa? ¿Esto es viable, Miguel? Curiosa pregunta. Puedes registrar la marca, sí, pero a nombre de alguno de los fundadores. La seguridad que deberían tener los otros fundadores es que él firme un compromiso para que una vez constituida la empresa, transfiera la marca a la empresa nueva. Pero sí puedes como persona natural. Excelente, Miguel. María Cecilia pregunta, ¿puedo constituir una empresa con 2 socios? ¿Es recomendable o quizás no? Mira, si van a constituir la empresa en solamente 2 personas, lo no recomendable es que tengan 50%, 50%. Alguien tiene que tener un accionariado mayor, porque el día que tengan alguna trifulca o que tengan algún roce o alguna discusión interesante, no van a llegar a nada y la empresa va a estar destinada a morir. Si alguien tiene la mayoría va a poder tomar las decisiones. Yo creo que uno sabe cuánto aporta una empresa siendo 100% transparente y, por ejemplo, si yo no aporto tanto, yo me quedaría con un porcentaje menor y obviamente aportaría menos también, ¿no? Y aquel que tiene esté más involucrado en el negocio que aporte más. Recuerden esto, el número mágico es 66%. El número mágico es 66%. Y de lo contrario, 3 o 4 accionistas donde ya puedan tomar la decisión y negociar entre ellos. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Axel nos pregunta, ¿cuánto cuesta registrar una empresa? Además, ¿cuánto me costaría crear una marca y todo el negocio de manera legal aproximadamente, no? Uy, una empresa hoy por hoy con 1.000 soles. 1.000 soles. Ya, si tu estatuto es muy elaborado, lo que pasa es que lo que cambia es el valor, el estatuto. Yo les he hablado de diversas jerarquías con y sin directorio. Mientras más cosas peculiares quieras para tu estatuto, más caro va a salir. Pero en principio de 1.000 a 2.000 soles y una marca tranquilamente con 1.000 soles también la tienes. Excelente. Axel nos pregunta, ¿sería legal que tenga un emprendimiento que genere dinero sin constituirlo? Sí, claro, como persona natural. Por ejemplo, los famosos influencers y youtubers. Ustedes saben que a partir de este año ellos pagan impuesto a la renta por tercera categoría. Son personas, pero hacen negocio y por lo tanto tienen que pagar impuestos. Ok. Christopher nos pregunta, ¿el régimen tributario se puede modificar? Sí, pero la modificación del régimen tributario tiene un calendario específico y depende a qué régimen quieres ir. Usualmente es al inicio del periodo. El impuesto a la renta siempre es anual. Entonces, en enero tendrías que decidir, pero ten en cuenta que hay algunos regímenes que no puedes pasar de uno a otro. Por ejemplo, no puedes pasar de RUS, no puedes pasar al general. Y hay algunas especificaciones que caso a caso se tiene que ver. Ok, perfecto. Miguel Paz, bueno, nos comenta si es que se podría volver a explicar lo del decreto legislativo y eso de extrajudicial. ¿Crees que nos puedas hacer un breve resumen, Miguel, muy cortito? Ya.
El año pasado, no, perdón, hace 2 años se emitió un decreto legislativo, disculpa que me olvidé el número, soy malo para los números, pero el decreto legislativo modifica la Ley General de Sociedades y lo que decía en resumen el decreto es que los gerentes generales pueden celebrar todo tipo de contratos a nombre de la sociedad y pueden realizar todo tipo de actos de representación a nombre de la sociedad. Eso lo dice el decreto legislativo que modificó la Ley General de Sociedades. Sin embargo, esta modificación, que sirve mucho para ayudar a algunas empresas, no sirve tanto para algunas actividades cuya ley expresamente exige determinada representación. Creo que hablé muy jurídico, lo voy a decir más sencillo, disculpe. Cuando yo voy a conciliar extrajudicialmente, es decir, a un centro de conciliación, lo hago a nombre de Miguel Poma, no hay problema. Pero si yo, por ejemplo, voy a ir a nombre o en representación de una empresa, me van a pedir la vigencia de poder. En la vigencia de poder, que todos ustedes deben haber tenido un contacto con ella, o si no, rápido, es la impresión de la partida registral de la empresa en la que dice Miguel Poma tiene poder de 2 puntos y está taxativamente indicado poder a qué tengo. Si, por ejemplo, en la vigencia de poder dice Miguel Poma tiene la capacidad de representar a la empresa ante cualquier juzgado civil o penal del Perú, Miguel Poma tiene representación de celebrar conciliaciones de en vía administrativa y en vía judicial a nombre de la empresa, pero no dice Miguel Poma puede celebrar conciliaciones extrajudiciales. Y la ley de conciliación extrajudicial señala que quien concilia a nombre de la empresa taxativamente tiene que decir representación para conciliación extrajudicial. Ahora ustedes me dirán, y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, o sea, por no decir la palabra extrajudicial, ¿no puedo hacer el trámite o no puedo llevar a cabo la conciliación? Sí, sí, así es la norma. Y quienes también se ponen un poco exquisitos con esto, y en realidad aún nadie ha salido con una resolución a decir que están haciendo lo incorrecto, son los bancos. En mis poderes puede decir, Miguel, puedes aperturar y cerrar cuentas bancarias, puedes sacar tarjetas de débito, puedes tramitar cheques. ¿Dice algo de tarjetas de crédito? No, solo dice de débito. Y tú pides una tarjeta de crédito en nombre de la empresa y el banco te va a devolver los papeles y te va a decir, usted no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque en sus poderes dice tarjeta de débito, no de crédito. En consecuencia, cambia tus poderes y adecúalos y que diga tarjetas de crédito y de débito. Eso es una traba que yo creo que no solamente para las startups, sino para todas las empresas del Perú aún sigue vigente. No sé si está más claro. Sí, yo creo que sí. Miguel, vamos a continuar con una pregunta con respecto a EIRL. ¿Qué aspectos positivos y negativos consideras en este formato de empresas? Positivos que no tienes que negociar con nadie, básicamente tú vas a ser quien determina el rumbo de la empresa. Negativos, que lo que pasa es que la EIRL también tiene esta separación patrimonial, que es bien complicado que separes el patrimonio personal y el patrimonio de la empresa, sobre todo si no tienes nadie más que tome las decisiones o a quien consultar siquiera. Entonces, si tienen una IRL, una recomendación, un consejo que les puedo dar es que nombren un administrador que sea una tercera persona, para que ese administrador pueda ser alguien que controle que los patrimonios no se unan o no se junten. Excelente, Miguel. Tenemos otra pregunta de Jorge Medina, continuando con la línea de EIRL. ¿Afectan relaciones comerciales, imagen, invitaciones, etcétera? ¿Afecta, perdón, no te escuché bien? Sí, sí afectan relaciones comerciales, imagen, algunas limitaciones, etcétera. No, hay empresas grandes que son EIRL, depende de cómo manejes tú a la sociedad. Y recuerden, el nombre de la empresa no tiene absolutamente nada con la marca. Ok, perfecto. Una consulta más, Miguel. Si hablamos de personas naturales,
si se está suscrito, por ejemplo, a un régimen especial, ¿es posible pasar a un RUS si busca esta empresa pequeña o esta persona natural capitalizarse un poco más? El régimen de persona natural, lo que pasa es que en tributario, tendría que explayarme mucho, pero en resumen, una persona natural va a pagar impuesto a la renta de tercera categoría solo cuando ejerce actividad empresarial y va a pagar mucho mayor impuesto. El RUS está hecho para personas que realizan, reitero, negocios pequeños, chiquitos, florería, tiendas al por menor, bodegas. Si tú ya estás pagando como tercera categoría y quieres pasar al RUS, ¿lo podrías hacer? Mm, no, no. Hay una prohibición expresa de la norma. De tercera categoría a RUS no se puede. Ok, excelente. En todo caso, lo que tú recomendarías es simplemente cerrar el tema de como persona natural y abrir un RUS. Eso sí es factible. Sí, no. Lo que pasa es que cuando eres persona natural y pagas renta de tercera categoría, es tu RUC personal. Y en el RUS también es tu RUC personal. 10 tu DNI y un dígito adicional. No es que la empresa tenga un RUS. En todo caso, para hacer negocios pequeños, si ya has sido persona natural de tercera categoría, yo recomendaría un REMIPE. Excelente. Excelente, Miguel. Creo que hemos terminado con las preguntas. Miguel, queremos agradecerte de parte de toda la familia de Peruvian Ventures. Me gustaría, finalmente, para cerrar este webinar, que nos puedas dar algunos tips pequeños, en general, para toda la comunidad, o cositas que recomiendes, básicamente. Quizás conclusiones. Ok, podríamos sacar unas breves conclusiones para todos los chicos en general. Sí, no olviden, por favor, generar empresa es muy importante para el Perú y para su economía, pero tampoco hay que generar empresa a la loca. Siempre consideren los pasos previos. Hay que saber cuándo generar y cuándo no generar, sobre todo por la obligación que van a tener desde el momento en el que constituyan su empresa. Dos, visualicen bien cuáles van a ser las características que quieren para su empresa y qué tipo de negocio quieren estructurar, tanto para el régimen, para el tipo societario como para el régimen tributario que deseen tener. Recomiendo yo siempre que se asesoren. La asesoría puede ser, no sé, gratuita, por los mecanismos que gracias a Dios existen, como este, o podría ser también pagada, pero siempre asesórense, no lo hagan a la loca, por favor. Luego, una startup tiene un conflicto interesante porque no necesariamente contamos hoy con las herramientas legales que va a llegar a satisfacer las necesidades de ustedes. Dicho esto, sí se pueden utilizar herramientas legales, pero nuevamente que se adecúen a sus necesidades. Consejo que les podría dar: no copien y peguen un contrato que encuentren en internet y crean que es lo que les beneficia, porque podrían estar sacrificando más de lo que consideran o podrían incluso perder en la operación. No sé, asesórense bien. Ese es un consejo que sí les puedo dar desde ya. Ustedes tienen entusiasmo, genial, pero ese entusiasmo también tiene que ser un poco con responsabilidad. Excelente, Miguel. Gran información en realidad para la constitución de una startup y los tips que has dado, estoy segurísima que para cada miembro de la comunidad les va a sumar muchísimo. En general, queremos agradecerte encarecidamente de que estés presentes con nosotros el día de hoy y a todos los asistentes también. Para finalizar, no se olviden de que el día de hoy hemos sido asesorados por Miguel Poma Aquino y nosotros somos la comunidad Peruvian Ventures. Síganos en nuestras redes sociales porque durante estas semanas, durante estos días, vamos a realizar más asesorías como las que están presenciando ahora mismo. No sé, Miguel, si quieres dar unas palabras finales. Muchas gracias a ustedes en principio por la invitación y cuando gusten y nada más, gracias, buenas noches. Y no se olviden, cualquier consulta o contactos, ahí está el mail, ¿no? contactos@nexolegal.pe para cualquier asesoría que guste. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a terminar con este webinar. Que tengas muy buenas noches.